tardes. Retumba un poquito el sonido aquí, pero está bueno quizás, porque así debe haber retumbado el eco de los pasos de la gente que transitaba por primera vez este lugar, recién bajada de los barcos. Habrá sonado quizás el eco de algún llanto por la noche o muchos, canciones de cuna de distintos idiomas. Es un lugar privilegiado porque este es el hotel que albergó en sus primeros días en América a mi abuelo andaluz. Hace poquito, cuando vine a ver el lugar, me entregaron el certificado de su llegada, el certificado de llegada de Francisco Gómez Rodríguez, de nacionalidad española, procedente del pueblo de Gibraltar, llegado en el 1910 en el buque Toscana. Construyó con sus propias manos, como se hacía entonces, primero los ladrillos sin revocar, más adelante el revoque, primero la chapa de zinc, más adelante la losa, primero las ventanas, las persianas luego, mucho que esperar para tener la casa a punto. Y una vez que la tuvo, ya sus hijos eran mayores, algunos estaban haciendo el servicio militar y sus hijas señoritas, entre ellas mi madre, tenían sus amigas que vivían en otros pueblos. Entonces cuando llegaba el tren de las 11 o el de las 7 de la tarde y bajaban los invitados de los hijos de mi abuelo y mi abuela a pasar el fin de semana en esa casa, pasaban delante de un conventillo donde vivían muchos inmigrantes italianos que se habían quedado solteros y que por lo tanto los criticaban un poco porque ninguna mujer se ocupaba de su ropa y se los veía un poquito desalineados. Pero cuando pasaban frente a ese conventillo, en italiano decían: van al hotel de inmigrantes, a la casa del Nono Gómez, porque aún siendo andaluz, yendo a parar a un pueblo de piamonteses, mi abuelo quedó bautizado como el Nono Gómez. Era anticlerical, pero flaquearon un poco sus principios cuando al pueblo de Zenón Pereira, de Santa Fe, llegó un cura español. Entonces hizo algunas concesiones. Como mi abuelo era instalador de molinos a viento y no le temía las alturas, vino una tarde el sacerdote, que era gallego, a pedirle si él se atrevía a hacer una cruz nueva en el taller y a subirla y ponerla en lo alto de la torre. Mi abuelo desacralizó un poquito la situación, salió de su casa y llevó la cruz a cuestas en las 2 cuadras que lo separaban de la iglesia, y fue un viacrucis muy divertido porque salían los vecinos a festejarle el chiste, a aplaudirlo. Y algunas tardecitas aquel cura gallego, López y López, venía a tomar unas copas de anís con mi abuelo. Y una vez que tomaba un poquito de alcohol y se aflojaba el sacerdote, ya no hablaba en latín y podía escapársele alguna cosa que en la iglesia no diría. Yo le escuché decir una vez: si a usted, don Francisco, le dijo a mi abuelo, le llaman gallego de mierda, está muy mal, porque usted es andaluz. En cambio, en mi caso, estarían en lo cierto. A mí se me puede decir gallego de mierda porque soy de Galicia. Recuerdo también que venían a la casa de él otros españoles, los poquitos que había, como doña Baselisa, que era de Castilla, con el orgullo que tenía de que era en su región donde había surgido la lengua, la verdadera lengua española. Era de conversar mucho y de venir con cualquier excusa. Hablaba también con mi nona piamontesa y un día vino con la excusa de pedir prestada una cebolla y charló tanto sobre el brocal del pozo que mi abuelo al pasar le dijo: doña Baselisa, le salió un brote a la cebolla. Por entonces la gente buscaba reunirse en las casas, era la vida social por excelencia, y en las ciudades un poco más grandes, las sociedades mutuales, creo que le debemos a la inmigración española, italiana, a la inmigración judía, los grandes teatros que aún existen en este país, ¿no?
Y las sociedades mutuales ocupaban ese lugar de darles protección para la salud y un espacio de sociabilidad. Pero en los pueblos pequeños ese espacio se daba sobre todo en las casas particulares. No había timbre, claro. La gente se anunciaba golpeando las palmas y entraba de improviso a hacer la visita. Y yo, que todavía no sabía, por supuesto, no iba a adivinar nunca por entonces que sería narradora, porque no me dejaban hablar. No me dejaban hablar porque era pequeña y había que escuchar a los mayores. Fui aprendiendo una cosa muy importante: a oírlos. Y entre todo lo que decían en los diversos dialectos que yo trataba de desentrañar, aprendí mucho del valor de los gestos, pero también me angustiaba un poco el silencio que guardaban respecto de lo que habían dejado atrás: su tierra, sus padres, sus abuelos. Cuando yo ya tenía 12 años, tuve el atrevimiento de hacerle unas preguntas a doña Baselisa, la de la cebolla. En aquella ocasión nos quedamos a solas en la galería y empecé a preguntarle por su pueblo, por su aldea, su padre, su madre, sus hermanos. Se vino de 15, recién casada. Tuvo un solo hijo. No sé cómo le habría tratado su marido, pero aquel día, cuando le hice todas esas preguntas, no me las contestó. Se quedó mirándome fijamente y después se fue. Aquella tarde, a los 12, yo ya tomaba el tren sola para ir desde el pueblo de mi abuelo, Zenón Pereira, Santa Fe, a la ciudad de San Francisco, Córdoba, a 30 kilómetros de distancia. Al día siguiente, doña Baselisa llegó temprano a la casa de mi nona y de mi abuelo andaluz. Venía muy agitada, muy ansiosa. Traía una pila de papeles. Eran facturas del almacén de Ramos Generales. Le contó a mi nona que las preguntas que le hice empezaron a darle vueltas en la cabeza, a soplarle como el viento del cierzo en Castilla, y se empezó a acordar de muchas cosas que había olvidado para siempre. Entonces se levantó de su cama y en medio de la noche cruzó el patio, fue hasta el taller de su marido y del banco de carpintero sacó el único lápiz que había en esa casa, el lápiz de carpintero. Y con aquel trazo grueso, ¿se acuerdan que eran colorados? Con aquel trazo grueso en el dorso de las boletas, en una letra catártica y desgarbada, porque hacía 60 años que no había vuelto a tomar en sus manos un lápiz y un papel, escribió y escribió y escribió canciones y coplas y chascarrillos de su pueblo. Recuerdo una que no la entendí del todo, pero decía, no la entendí del todo por entonces, decía: no te fíes de los hombres aunque los veas llorar, que con las lágrimas riegan las calabazas que dan. Y luego supe que dar de calabazas en España es abandonar. En general se usaba para cuando se abandona a una mujer y también, claro, a los hombres. Aún guardo esas boletas de aquella letra escrita con la cultura de su sangre. También recuerdo a un inmigrante francés, eran una rareza los inmigrantes franceses. Era muy alto el señor Antoñós y venía lo de mi abuelo porque juntos escribían al Ministerio de Agricultura aquí en Buenos Aires para pedir manuales con instrucciones sobre la poda de los árboles frutales, de los rosales, sobre el cultivo, de cómo combatir las pestes. Había una famosa mosca del Mediterráneo que a mi abuelo lo acobardaba año a año, y entonces recibían juntos esos libros, los consultaban, eran dos académicos hablando de su huerta y su jardín. Pero se ve que habría alguna competencia, cosas que voy comprendiendo ahora, porque un día llegó Antoñós y dijo a mi abuela y
a los hijos de mi abuelo, a mi madre y a sus tíos, he conseguido una vid muy especial que aquí don Francisco no la tiene. Es una uva que he conseguido que es perfumada. Mi abuelo dijo cuando él se retiró, debe haberla plantado muy cerca de la letrina. Y había otro francés, un carpintero, que de jovencito tuvo un diagnóstico médico donde le dijeron que tenía un soplo al corazón. Entonces él dijo enseguida, no me voy a casar. Se ve que tenía cierta propensión a la soltería y encontró en el soplo al corazón una excusa extraordinaria y dijo, no me voy a casar porque no dejaré una viuda joven sin esposo y a unos niños sin padre. Y se encerró en su taller a trabajar, muy ermitaño el francés. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad, ya es muy mayor, de conocerlo. Cuando lo invité a la casa de mi nona, que ya estaba cerrada esa casa, a los vecinos a que vinieran a contar sus historias. Yo quería conocerlo porque cuando mi tío mayor, el hijo del andaluz, necesitó un bastón por un accidente cerebrovascular, necesitó un bastón, le encargó un vecino que fuera a la carpintería de Julio Mathieu, el carpintero francés, a hacerse el bastón. Le dijo que lo tendría listo en una semana. Cuando lo mandó a retirar, mi tío envió el dinero, un poco de más de lo que él suponía. El vecino Ernestín volvió con el dinero y el bastón. ¿Por qué no cobró?, dijo mi tío Alcides. Ah, porque dice Mathieu que no se cobran ni las cunas ni los bastones. Cuando tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, siempre trato de construir pequeños relatos para explicar a veces las cosas que hace la gente, las cosas bellas o extrañas o dolorosas que hace la gente. Yo le dije, qué hermoso el bastón que le hizo a mi tío, qué bien tallado, es sencillo pero tiene su forma y su gracia. Es solo una rama, me dijo. Y me contó que de niño, cuando le pregunté a qué jugaba, me dijo, cabalgábamos una rama. Y eso nos hacía muy felices porque tu caballito, a la tarde era un alazán y a la mañana era un caballo de otro color. En cambio, el chico de enfrente, que tenía un caballo que le habían comprado en la juguetería, tenía siempre el mismo. Pensé que quizás él no cobra los bastones porque esas ramas que cabalgaron aquellos niños en aquel pueblo son las que abandonaste un día y que luego el tiempo pasa y corre más veloz de lo que creemos y quizás de pronto en un recodo de la vida la misma rama te está esperando. Solo que esta vez no vas a cabalgarla al trote ni al galope, la vas a tomar para erguirla de pie, para que te ayude también a erguirte, y ese caballito prudente que te ha esperado tanto va a caminar junto a ti al paso. Debe ser por eso, digo, que en el pueblo de mi tío, de mi abuelo, el carpintero francés, como se trata de la misma rama, no te cobra cuando pule tu bastón. Mi nona piemontesa llegó de recién nacida casi y a los 13 años ya empujaba el arado. Hacía el surco y con sus hermanitos detrás, su madre y su padre un poco más allá, en un campo que no era el de ellos, claro. Iba entre la maleza con el farolito colgando a las 5 de la mañana, con el frío lastimándole las manos. Y aún así, me contaba ella, que de pronto
se ponía a cantar una canción en piemontese, en italiano, y se sumaban sus hermanos y un poco más allá sus padres, y de los campos vecinos, otros tan necesitados y tan esforzados como ellos, superaban la adversidad de aquel amanecer cantando. Yo ese espectáculo lo pude ver luego cuando en la casa del abuelo andaluz y la nona piemontesa, que se conocieron en un bar, y yo tengo la mesita redonda del bar en el que se conocieron. Y si fuera la de al lado, yo creo que la mesa es esa y no me gustaría que me lo discutan. Porque cuando se fueron del pueblo en el que se conocieron, el dueño del bar les regaló la mesa. Mi abuelo empezó a cortejarla parcamente, supongo, o con cierta gracia, no lo sé bien, pero le dijo de entrada algo que iba a limitar un poco la vida conyugal, que él no bailaba. Fue terminante. Y a mi abuela le encantaba bailar, pero nunca más. Quizás cuando sus hijas se casaron, cuando mi madre ya se casó, mi papá la adoraba, su suegra la sacaba a bailar en alguna fiesta familiar y mi abuela, mi nona piemontesa, la de Garado, echaba la cabeza hacia atrás con el vals desde el alma, como si se sintiera Greta Garbo haciendo la dama de las camelias. Pero mi abuelo, que había dicho tan firmemente que él no bailaba, sí que lo hacía. De vez en cuando, después de almorzar, yo lo veía allá lejos en el fondo del patio. A veces las sábanas estaban tendidas y se iba detrás y se veía su silueta como en un teatro de sombras. El baile era unipersonal, digamos, y llevaba un canto, que era así: tira Pepe, tira Juan, tira Enrique y Nicolás. Y entonces mi abuela le gritaba: Francisco, desde la galería. Yo no entendía por qué lo retaría, siendo un baile tan modesto y tan divertido. Luego entendí, supe que se alejaba de la casa y que con aquel baile despedía quizás alguna flatulencia con mucha discreción y muy lejos de la mesa. Los dichos de mis abuelos, como les pasará a cada uno de ustedes, siguen flotando en nuestro propio lenguaje, como decía mi abuela, como decía mi bisabuelo, como decía... Cuando yo visité la muestra maravillosa que está allí y vi esa gigantografía enorme donde están sentados a la mesa esos recién llegados, me senté muy cerca con un chal que era de mi nona, los miré a los ojos, miré sus rostros que parecen llevar en los ojos un signo de pregunta, unos rostros cargados de incertidumbre y quizás de alguna migaja de esperanza. Tuve el privilegio de que a través de mis talleres de narración, como trabajamos con una novela que se llama El mar que nos trajo, de Griselda Gambaro, que es una novela extraordinaria sobre la inmigración y que genera muchos recuerdos, tenemos un acopio extraordinario de historias de los nietos, de los bisnietos, de los hijos de esos inmigrantes o de otros que también se habrán sentado a la misma mesa, con la misma incertidumbre, con las mismas migajas de esperanza. Y yo puedo responderles a cada uno de ellos, que salvo los que hayan sido crueles, han sido amados en esta tierra, sus nietos, sus bisnietos, sus hijos, los nombraron por su nombre, contaron sus oficios, sus hábitos, su manera de vivir, el lugar en el que se radicaron, los que pudieron volver a su aldea, los que no. Puedo contestarles que han sido amados. Y quiero compartir con algunas narradoras y narradores que vinieron a mis talleres, narradoras y narradores espontáneos, algunos de esos testimonios. El jueves pasado tuvimos unas historias extraordinarias que cualquier escritor o escritora envidiaría. Son tramas literarias
que como dice Antonio Dalmaceto, el italiano que escribió una novela sobre la inmigración, Oscuramente fuerte es la vida, Dalmaceto decía, la vida exagera. Y a veces si te pones a escribir lo que les pasó, podrías pensar que la autora o el autor se excedieron en la ficcionalización de lo ocurrido. Pero cuando se escucha a un descendiente con su propia voz, todo se vuelve pura verdad. Diana, ¿estás por ahí? ¿Podrías venir? Bueno, y quiero agradecer porque vinieron quienes contaron la semana pasada. Un aplauso para ellos y ahora para Diana. Bueno, Diana contó varios relatos, pero tanto mi equipo docente como yo recordamos uno en especial que tiene que ver con lo que estuvimos hablando, ¿no? Ella es de ascendencia italiana por parte de tu padre, ¿no? Por parte de los dos. Ah, por parte de los dos, pero tuvo la oportunidad de estudiar, de recibirse de arquitecta, y cuando estaba buscando su primer trabajo, creo que por un aviso fue que te citaron, pero no en una oficina, sino como en el departamento de... A ver, contalo vos. Bueno, yo busqué ese trabajo durante mucho tiempo, esa reunión, y finalmente el ingeniero, que era de una empresa muy importante, me la concedió. Vivía en la torre más alta de Buenos Aires y decidió hacer la reunión un mediodía en su casa. Aquella mañana yo me desperté muy temprano y me preparé acorde a la situación. Llegué puntual, estacioné mi auto en la playa de invitados y cuando entré al edificio la persona de seguridad me dijo que el ascensor principal estaba roto y que tenía que subir por el ascensor de servicio. Mientras subía me miré en el espejo y dije, todo en orden, todo bajo control. La chica abrió... Perdón, ¿cuál era el edificio? El Le Parc, fue el primer Le Parc. Ah, el primer Le Parc. Cuando la chica abrió la puerta, yo entré segura. En el pasillo de servicio, al costado estaba entreabierta la puerta de la cocina y el pasillo olía a comida. De pronto me di cuenta que ese aroma era exactamente igual al aroma de la sopa de mi abuela. Y de pronto mi mente fue hacia atrás y me vi a los 6 años en la casa de la abuela, ella esperándome en un pasillo muy largo que tenía, con los brazos abiertos, y yo corría y corría hacia ella, me abrazaba, me llenaba la cara de besos, y luego entrábamos en la cocina, me sentaba a la mesa, frente a mí el copón de queso, mientras ella me contaba historias de su Italia natal, mientras revolvía con una cuchara de madera mi sopa de dedalitos y albahaca fresca. A todo esto, cuando vos entraste y ves la puerta entreabierta y sentís ese olor, el ingeniero se asomó por la otra puerta del pasillo, ¿no? Yo me fui hacia atrás y siento que el ingeniero me dice, buenos días, arquitecta. Y yo, buenos días, ingeniero. Bueno, desplegó unos planos y me empezó a hablar de que quería unas cosas de oscurecimiento y para unas salas de reunión. Y yo volví a recordar el patio de mi abuela. El patio de mi abuela tenía un techo móvil y en lo alto una ventana. Los domingos empezaba muy temprano con el ritual del amasado. Alineaba una tras otra las mesas y cuando esparcía la harina, mis ojos apenas pasaban el nivel de la mesa, así que yo veía caer una lluvia blanca cruzada por los rayos del sol. ¿Cómo se llamaba aquella pasta? Bueno, para mí eran las galeritas de la abuela. Los grandes decían que se llamaban stracinatis. Stracinatis. ¿Y qué zona de Italia era? De Ferrandina, que es la provincia de Matera.
al sur de Italia. ¿Y tu abuela qué añoraba de allá? ¿Qué te contaba de aquel paisaje? La abuela nació en ese pueblo y vivió y creció en una quinta llena de olivares junto a un río, rodeada por las colinas, y siempre me contaba eso, que es una imagen que quedó grabada en mí, tanto que cuando fui a conocer el pueblo y lo vi por primera vez, en realidad lo veía por primera vez, pero lo había conocido de toda la vida. ¿No? ¿Qué pasó con aquel trabajo? Bueno, cuando terminó la reunión, el ingeniero me dijo que, no lo iba a pensar y que me iba a llamar. Un tiempo después me llamó y me dijo que el trabajo finalmente no se iba a hacer. La verdad que a mí a esa altura el trabajo me importaba muy poco. Lo que me angustió muchísimo fue que sabía que no iba a poder volver a entrar a su casa y que no iba a poder volver a oler ese aroma que me llevaba a un tiempo lindo, un tiempo fácil, un tiempo donde todo se arreglaba con besos, mimos y sopa de albahaca. Y un plato de sopa de albahaca fresca. Gracias, Diana, muchas gracias. La verdad es que se me humaniza un montón el edificio, que en un Le Parc haya sopa de albahaca. Los voy a mirar con otros ojos. También tenemos a Roxana, que tuvo abuelo del sur de Italia también, creo, ¿no? Sí, adelante. Contanos de tu abuelo, del hábito que tenía por las mañanas, un hábito del que te hablaba tu mamá, que era su nuera, ¿verdad? ¿O no? Su hija, perdón. Mi mamá siempre contaba que mi abuelo se levantaba a las 4 de la mañana. Contales a todo. Se levantaba a las 4 de la mañana, se tomaba 1 litro de café, se fumaba un atado de cigarrillos y después se iba a trabajar. Mi abuelo vino de Italia muy jovencito, escapando de la guerra, del hambre y de su familia. Siempre nos contaba la misma historia. No era muy hablador, pero esta historia la contaba siempre. Contaba que no la pasaban bien, que en su casa no había abundancia y que obviamente él tenía que trabajar y había trabajado desde muy chico para colaborar con la casa. Un día la madre compró 2 trajes, una para él. Esto era contanos en qué lugar de Italia. De un pueblo chiquito de Carlentini, en Catania, en Sicilia. Y trabajaba desde chico en unos olivares, capaz los mismos que... Sí, es que me sonó el paisaje muy familiar, por eso te llamé después de lo de Diana. Sí, él trabajaba desde chico en esos olivares y de esa forma colaboraba con la familia. Compró 2 trajes, la mamá, uno para él y otro para el hermano. Mi abuelo era muy cuidadoso, siempre lo fue, y cuidaba su traje para ocasiones especiales. El hermano no era muy cuidadoso y hacía uso bastante frecuente de su traje. Un día el hermano necesitó un traje para una fiesta y la mamá no tuvo mejor idea que prestarle el de mi abuelo. Cuando mi abuelo se enteró, se enojó muchísimo. Agarró sus cosas y se fue. Se fue a Génova y cruzó el mar, como tantos otros. Se fue por un traje, orgullo siciliano, ¿eh? Cruzó un océano porque le usaron el traje. A mí me conmueven estas explicaciones que nos daban, ¿no? Que quizás con ese orgullo y esa forma de vivir, esa explicación era suficiente para construir la necesidad de dejarlo, la ofensa
de que su madre le ofrezca su traje impecable a un hermano mayor, ¿no? A un hermano mayor que era descuidado. ¿Esa familia a tu abuelo le siguió escribiendo? En realidad, mi abuelo sí mantuvo contacto, sobre todo a través de una hermana, la menor de todas, que además tenía una especie de enanismo. Era muy peticita, no tenía los rasgos, pero sí la altura. Y él hablaba de su hermana la enanita. Cuando llegó acá, como todos, primero llegó acá. Llegó al Hotel de Inmigrantes. Llegó al Hotel de Inmigrantes. Y un compadre lo llevó a trabajar a Santa Fe. Ahí conoció a mi abuela. Pero se vinieron a vivir acá. Primero trabajó en una fonda y después de albañil. Y después de varios años y de mucho esfuerzo, logró comprarse su casa. Y después que compró su casa, tuvo 4 hijos, una de esos mi mamá, y juntó para comprarse el pasaje para volver a Italia. Tal vez para cerrar su historia. Y cuando llegó a Italia, tendría unos 40 y pico de años. La casa estaba casi tal cual como él la había dejado. Él contaba que había arreglado el baño de la casa de su mamá. Él mismo en ese viaje arregló el baño. ¿Él fue solo o fue solo? Fue solo. Y tal vez en el imaginario de que Giuseppe se había hecho a la América porque se había comprado una casa en Argentina, le pidieron que colaborara para comprar la casa de su mamá, que no era de ellos. Mi abuelo no tenía abundancia, pero dijo que él podía colaborar en comprar la casa. El problema fue que la mamá le pidió que comprara la casa, pero que la pusiera a nombre del hermano mayor. Con lo cual, mi abuelo volvió a irse de Italia más enojado que la primera vez. Y fue ahí que tomó el hábito de levantarse a las 4 de la mañana a tomar el café amargo. Tal vez para ahogar un poco las penas, ¿no? El café amargo, los 2 paquetes de cigarrillos, el paquete. Pero y vos decías que cuando ustedes fueron a la casa, que volvieron, se hablaba de Giuseppe l'Ingrato, ¿no? Justamente a él, al que le habían pedido tanto, lo llamaban Giuseppe l'Ingrato, pero acá lo queremos y sabemos que fue generoso. Que fue generoso o que por lo menos intentó serlo. A ver, cuando llegamos, creo que la casa estaba exactamente igual que como él la había dejado, muy descascarada. Nos costó encontrarla, tuvimos ahí los encuentros, pero la encontramos. Aparecieron unos parientes que ya ni me acuerdo cuántos eran, porque en media hora éramos como 10 alrededor de una especie de patio interno, con casas que daban ese patiecito. Y la casa de ellos, que yo pregunté varias veces, ¿es esa? Me dijeron que sí, digo, y se puede entrar, no está deshabitada, pero no podemos ver, no hubo manera que yo pudiera entrar a la casa. La última que llegó era la sobrina más grande, ella dijo que era la mayor de todas las que quedaba viva, era una señora canosa, tenía bigotes. Y entre todas las palabras así, medio entrecruzadas que escuchábamos, los contentos y contando y de aquí y de allá y preguntando, suena la voz de ella diciendo, la nona se murió, preguntando por Giuseppe. Mi mamá le dijo, es que mi papá era un poco parco. En realidad es cierto. Giuseppe estaba tan enojado que no contestó ninguna de las cartas que recibió, pero las guardó a todas. Gracias. Mientras tanto voy a mechar algo más
de mi propia historia, ¿no? Les hablaba de que esa pizca de alegría andaluza en una colectividad de piemonteses era bastante inusual y celebrada. Creo que están proyectando algo que tiene sonido, ¿no? ¿Pero ustedes se escuchan bien? Ah. Por ejemplo, él no estaba de acuerdo, ahora que me hablaban de Sicilia, que los italianos, también los españoles eran muy adeptos al luto, al uso del luto. Mi abuelo no quería que se vistieran de negro cuando muriera alguien y mucho menos cuando muriese él. A veces veía en los patios a las viudas, a veces jóvenes, removiendo en una olla, en una tina con anilina negra, los pocos batones que tenían. Y él decía, porque ya estaba muy argentino, se ve, ay, si con eso hicieran un asadito en memoria del finado, cuánto más valdría, ¿no? Y cuando yo tenía una dispersión vocacional y no sabía si ser actriz o hacer ciencias políticas o literatura o ser maestra jardinera, él me dijo, 7 oficios, 14 miserias. Él contaba que cuando vino a América eran 3 hermanos, uno quedó en Cuba y el otro bajó en Buenos Aires, dijo, como él, y luego él se vino para Santa Fe y nunca más supo ni de ellos ni de nadie. Pero en ese pueblo en el que se alojó primero, Vila, había trigo, había mucho trigo y de esas primeras cosechas ahorró dinero para enviarle a sus familiares. También lo recuerdo a partir de lo que contaste, Roxana, respecto de la correspondencia. Mi abuelo mandó el dinero de las primeras cosechas para ayudar a su madre y a su padre, pero nunca recibió respuesta. Cuando yo tuve la oportunidad de ir, me dijeron también que su madre, Clara, había muerto con la pena tan grande de no saber de él. El dinero no había llegado nunca y por lo tanto él no recibió respuesta. Todo un océano de malentendidos, ¿no? Alfredo, ¿quisieras pasar? Bueno, contanos de tu abuelo que vino de otro lugar. Bueno, mi abuelo llegó acá a la Argentina en 1907. Él en realidad vino antes, porque después a este lugar llegó mi abuela y llegó mi mamá. Al Hotel de Inmigrantes llegaron ellas después. Después. ¿Por qué llegaron después? Porque él se embarcó en un barco de carga rumbo al Uruguay, desembarcó ahí y cruzó clandestinamente a la Argentina. O sea, él siempre estuvo indocumentado, por eso él no pasó por el Hotel de los Inmigrantes. O sea, que lo que en aquel entonces se llamaba desertar, ¿no? Claro, desertó del barco. En realidad su actividad náutica nació porque él hizo el servicio militar en la Armada, cuando estaba en Alemania. Entonces, gracias a eso, él fue aprendiendo el oficio y después se embarcó. Cuando se embarcó, anduvo por todo el mundo. Era muy lindo ver en su casa de Sarandí un cuadro que traía de Japón, donde estaba grabado todos los países donde él había estado. Había cruzado 14 veces el canal de Suez, estuvo en China, entonces me contaba de cómo paraban el barco y saltaba la gente a buscar la basura que tiraban ellos al mar. Me contó del subte, de 1905 anduve en subte. ¿Dónde? En Nueva York. Y él intuía que las cosas en Europa no estaban bien, entonces por eso tomó la determinación de venir a América sin conocer a nadie, sin tener a nadie acá. Uno piensa como una persona que desconocía el idioma, cómo vienen, no había wifi, no había nada para comunicarse, sin embargo viene la mujer, viene mi mamá también, y se instalan en Sarandí. Por entonces tenían una única hija, que era tu mamá. Era una única hija, que era mi mamá. Él empieza a trabajar en Dock Sur, trabajaba de tornero en la Ítalo, y normalmente iba con su overol,
su gorra de cuero en su bicicleta. Sistemáticamente. Y lo lindo que tenía en la casa de Sarandí, que era como contabas vos, esas casas de zinc, ¿no? Que después con el tiempo la fueron trabajando y la transformaron en casas de mampostería. Y lo que tenía era un fondo donde ahí se plantaban las uvas, posteriormente íbamos y yo lo ayudaba y hacía el vino, y era toda una ceremonia hacer el vino que tenía que durar todo un año. Tenía un taller donde tenía un pequeño torno, y ahí aprendí tornería, y ahí entonces empecé y seguí. Fue tu maestro informal en los oficios, y luego él participó también de un hecho histórico aquí en la Argentina, ¿no? Claro, ellos la pasaban no mal, muy mal. Ellos prácticamente vivían de los cultivos que tenían ahí, de la jornada, de lo que ganaba mi abuelo cuando estaba en la Ítalo, pero antes, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes no la pasaban muy bien porque la mayoría de las empresas eran empresas de origen inglés. Entonces, acá en Argentina. Entonces no había mucho trabajo. O sea, no tomaban a los alemanes. No los tomaban a los alemanes. Y cuando había una posibilidad de trabajo, todos concurrían. No sé si recuerdan la historia de la Semana Trágica, que en Bacena había un pedido, iban a haber puestos de trabajo, y la gente fue masivamente ahí, y entonces se armó una revuelta que ahí dio comienzo a la Semana Trágica. Ahí estuvo el abuelo, en la parte de la Semana Trágica. En 1919 fue, ¿no? 1919. Lo estuve googleando, no te vas a creer que soy historiadora. A partir de lo que me contaste. Del libro de David Viña. Sí, se ve toda la gente que va a pedir trabajo, y como había por parte de algunos obreros de Bacena un reclamo por lograr una jornada de 8 horas o de 9, esa multitud que se acerca a pedir más trabajo es tomado como parte de una agitación. Bueno, los historiadores lo sabrán mejor que yo, y de ahí surge una represión y, bueno, la tristísima Semana Trágica. Pero en la casa de tu abuelo en Sarandí, como en la que se hizo en Tanti, después, ¿no? Sí, había festejos, se reunían con otros alemanes, tocaban la trompeta, ¿no? Pero faltaba, con el tiempo, en esas reuniones, faltaba alguien muy especial, y a vos se te hacía muy raro. ¿Quién era? Cierto, era mi tía Marta. Había una tía, una hija que nunca estaba en las reuniones. O sea, una hija que nació aquí. Que nació aquí, sí, nacieron 3. Tuvo mi tía Marta, un tío Fiti pero ellos son de reparto. Vamos a la protagonista ahora, que es Marta. Al protagonista. Era extraño porque no iban ahí. Yo me enteraba que mi mamá hablaba, pero medio como en forma clandestina, con la tía Marta, pero de la tía Marta no se hablaba. Yo después eso lo entendí, porque creo que te comenté que yo había pasado el 16 de junio del 55, yo vivía a una cuadra de la Plaza de Mayo, vivía en Alcine Valcarce. Ese día fue el día que bombardearon la Casa de Gobierno. Para nosotros fue impresionante, porque yo era en mi casa, entonces bueno, tuvimos que bajar al sótano con mi mamá. ¿Vos te estabas vistiendo para ir al colegio? Sí, me había puesto el guardapolvo para cruzar la Plaza de Mayo, y todavía no había llegado a bajar cuando empezaron las primeras bombas. Pasamos toda la tarde encerrados en el sótano, y una cosa terrible era escuchar el ulular de las bombas, que te comentaba la otra vez, que después lo entendí. Para aterrorizar a la gente, las bombas se le pone como una especie de sirena para que haga ruido, entonces se siente como un silbido y después el bombazo ahí terrible. Realmente era una cosa muy, muy dura, y muy duro era también que mucho se sentía el silbido y bueno, no pasaba nada. Y entonces uno se quedaba ahí esperando a ver qué era lo que pasaba. Claro. Por ese motivo nosotros no pudimos volver ahí después de muchos días, porque tenía que hacer estallar todas las bombas que habían quedado. Después pudimos salir al atardecer de ahí de Alcina, y habían empezado y incendiaron las iglesias. Entre ellas se habían incendiado San Francisco, que era donde yo iba a tomar la comunión.
O sea, él que intentaba ser un niño bueno, que iba a ir al colegio, que iba a tomar la primera comunión, le bombardeaban la casa y le quemaban la iglesia. Lo paradójico es que él vivió de niño estas escenas propias de una guerra, de la que su abuelo había deseado ponerse a salvo, ¿no? Pero volviendo a tu tía Marta... Claro, ¿por qué se enlaza eso, no? Es decir, con el tiempo entendí por qué se enlazaban esas cosas. Porque cuando ellos se reunían con gente, por ejemplo, en Tanti, que evidentemente habían pasado lo mismo que había pasado yo, pero mucho más grave. También a ellos se habían incendiado sus templos, también ellos habrán sentido el ulular de las bombas, y estar ahí, tener esa alegría de estar vivos, ¿no? Para ellos se ve que era importantísimo, de ahí era a lo mejor la alegría que tenían. Y yo por otro lado tenía un tío, que era el esposo de Marta, que era muy divertido ir a la casa de él, porque tenía casco de guerra, tenía... Te prestaba el Winchester. Me prestó el Winchester para ir a cazar, tenía muchas cosas relacionadas con la guerra, realmente era muy lindo, yo me las ponía todas, no había problema. Los libros que me daba de submarinos alemanes con la suástica, ¿no? Era realmente un admirador. Era otro mundo. Era otro mundo. Ahí entendí por qué la tía nunca más fue a ver al abuelo. Ahí entendí por qué, no me imagino una discusión, ni gritos, ni nada. Porque había dos cosas que no se hablaban nunca, ni de religión ni de política. Pero se ejercía la política, la religión, ¿no? Como que era una cosa terminante. Y así era la historia con respecto a... Y a vos te quedó una duda, porque había una costumbre familiar un poco contradictoria. Los sábados no se cocinaba y se encendían unas velitas, ¿no? Claro. Y después en Navidad armaban el arbolito. Eso me explicaron después, pues yo no pertenezco a la colectividad. Me explicaban después que antiguamente muchas familias judías que eran muy perseguidas, para el sábado a la noche se prendía el arbolito, se ponía el arbolito de Navidad y se le prendían las velitas durante todo el año. Y era una forma de ponerse a salvo con el árbol de Navidad. Y contanos, por último, de cómo hablaba tu abuelo, del alemán de tu abuelo, de cómo era con su mujer. Claro, él tenía una forma de hablar mucho más suave que el resto de los alemanes. Él no decía Guten Morgen, ¿no? Que quiere decir buen día, él decía Guten Morgen, por ejemplo, ¿no? Y entonces, es más, lo triste de la historia, la última vez que lo escucho decir eso, porque él todos los días a la mañana, cuando se levantaba, decía Guten Morgen a todos. La última vez que lo escuché fue en el velorio de mi abuela, porque cuando muere el abuelo, cuando muere la abuela, que en aquel entonces el abuelo tenía como 90 años más o menos, se hizo el velatorio y él a la noche se quiso quedar. Se fueron todos y él se quiso quedar. Y entonces con quien era mi mujer nos quedamos ahí a la noche, esperando toda la noche, y más que nada cuidándolo a él, ¿no? Entonces a la mañana, cuando aparecen las primeras luces, se levanta y solo se dirige a donde estaba el ataúd de mi abuela, ¿no? Entonces él se arrima, le pone la mano en la cabeza y le dice Guten Morgen, mein lieben Kamerad. Buenos días, mi querida camarada. Se ve que quería decirlo por última vez eso. Muchas gracias, muchas gracias. Decinos el nombre de tu abuelo. Walter. Walter. ¿Y el apellido? Jan. Jan. Walter Jan. Bueno, otro que ha sido amado. Después de los testimonios del otro día, que fueron muy variados, porque no sé si vino, por ejemplo, Aida. Bueno, Aida es de origen lituano, su madre era de origen lituano, la tuvo a ella aquí a los 46 años. Eran tan pobres allá en Rosario que dormían las hermanas mayores y ellas en una cama muy angosta y tenían que darse vuelta a las 3 juntas y para el mismo lado para no caerse.
Y luego iban al mercado con su mamá, ella pequeñita, imagínense una hija que le nace a esta mujer lituana a los 46 años, merodeaban el mercado, como que iban a comprar, finalmente sin llevarse nada porque no tenían un peso en el bolsillo, paraban frente a la pescadería y como en el caso de Diana, que la mesa le llegaba a los ojos, la mesa de amasar de la abuela, a Aida el mostrador de la pescadería le llegaba aquí, recibía una contraseña de su madre, hacía así, manoteaba unos langostinos y luego a la vuelta del mercado la mamá se los pelaba y mientras ella lo comía con muchísima culpa decía, no es robar, es necesario para que te alimentes. Y yo le decía, qué paqueta Aida, porque no era que robaban pan sino langostinos, ¿no? Y la madre tenía un lema, algún día todo va a cambiar. Y mientras Aida estuviera aquí la semana pasada para contarlo, desde sus ojos azules y su sonrisa diáfana, mostró que la vida les dijo eso, que algún día todo iba a cambiar. No sé si está, bueno, creo que está Renato también, que contó de su padre en Italia, cuando con un amigo caen las bombas, el padre queda sepultado bajo unos escombros y el amigo desesperado para saber si está vivo, le silba un silbido propio de su pueblo, que solo se conocía en su pueblo. Pide silencio y un momento después se escucha el eco del silbido del padre de Renato, ahí estás, que estaba vivo, ¿no? Y lo que fue muy emocionante es que Renato trajo, por un lado, la medalla donde está acuñada la partitura del silbido. Yo nunca me imaginé que un silbido de un pueblo pudiera tener partitura, pero la tiene. Y como tenemos WhatsApp, le escribió a su primo italiano y le silbó y nos hizo escuchar. ¿Lo tenés ahí a mano? ¿Lo buscás en un ratito y nos lo haces escuchar? ¿Sí? ¿Lo tenés a mano? ¿Sí? A ver. Porque ahora no existiría la novela de la inmigración si hubiesen tenido WhatsApp en aquel entonces, ¿no? Pero como él sabía que iba a venir a contar esto, le pidió a un primo que vive en Italia si recordaba el silbido y se lo mandó. Hola. Esta es la pregunta y esta es la respuesta. Lo que fue curioso y conmovedor en el caso de Renato es que ese silbido que parece que reemplazaba, se silbaba y no se cantaba la letra porque era muy ofensiva, ¿no? Se usaba para denostarse entre los hombres. En ese caso fue una contraseña para salvarse la vida, ¿no? Pudieron transformarlo en otra cosa. Mirta, ¿viniste hoy? Sí, ¿no? Mirta, ¿estás acá? Porque te quería aclarar una cosa. Ningún problema, no temas. ¿Podrías venir un momento? Mirta es hija de españoles y quiero contarte algo que estuve, ¿para qué te voy a mentir? Googleando respecto de un tema que tenemos entre Miguel de Molina y Angelillo. Bueno, ya que volviste, contanos un poco dónde nació tu madre. ¿Cómo fue aquello que pasó cuando se desató la guerra civil? Bueno, mi mamá nació en una aldea de Galicia, de la provincia de Lugo, y cuando empezó la guerra civil ella tenía 15 años y soñaba con ser modista. Un hermano de ella, mi tío Julio, estaba en el frente del lado nacional, porque lo pescó la guerra cuando empezó haciendo el servicio militar. Y en una recorrida, después de tomar un pueblo, vio en unos escombros una máquina de coser. Le arrancó la cabeza, la envolvió en una bolsa de arpillera y la guardó en la trinchera sobre una pila de carbón. Y cuando tuvo unos días de permiso se la llevó a mi mamá. Mi mamá siempre recordó la alegría que tuvo con esa máquina Neumann y con esa máquina aprendió a coser. Tuvo su propio taller de costura y daba clases en su casa, en la aldea. ¿Y tus tíos qué hicieron para completar esa cabeza? Y mis tíos, que eran carpinteros, le hicieron un pie precioso. Ella siempre lo describía porque no tenemos ni foto de eso.
con muchos recovecos. Y bueno, andando los años, ella decidió venir a Buenos Aires y tuvo que arrancar de nuevo la cabeza, envolverla en una frazada y ponerla en el fondo del baúl. Acá, eso ya era por el año 50, acá siguió cosiendo y conoció a mi papá, que también era gallego, de otra aldea, de otro pueblo, de otra provincia, y que había venido huyendo de la España de Franco porque no le gustaba. Y se conocieron en un lugar donde ella cosía y él iba a comprar cigarrillos. Se casaron, él manejaba un taxi, ella seguía cosiendo. Después, en el año 60, él vendió su parte del taxi y compró una parte en el Bar Iberia de Avenida de Mayo y Salta. Que sigue estando, afortunadamente, está la vieja cafetera ahí en un extremo de la barra. Yo a veces entro por la historia de tu padre, a mirar la cafetera y a imaginar que él estuvo allí cerca. Yo me acuerdo cuando era chica, esto es una cosita breve que no está en el relato, pero cuando era chica me encantaba que me llevaran al bar. Estaba la máquina registradora y el que estaba en la caja era mi padrino, porque todos los gallegos se juntaban. Y mi mayor alegría era que me dejara tocar los botones Y la palanca. La palanca. Bueno, en el Bar Iberia a mí me gustaba cuando era chica que mi papá trabajara de noche, porque como iban los actores, los bailarines del Teatro Avenida, por ahí contaban, ¿no? Y un día nos contó que había atendido a Lola Flores y que le había servido 2 ginebras, un café. Y que ella les cantó, ay, pena, penita, pena. Ella les cantó, ay, penita, pena, sí. Y mi mamá siempre decía, pero la mejor, Lolita Torres. Porque iba mucho Lolita Torres. Bueno, nada, andando el tiempo después supe que en el Bar Iberia era donde en épocas de la Guerra Civil se juntaban los republicanos. Y en el bar que estaba enfrente, cruzando Salta, se juntaban los nacionales. Y vi una foto donde volaban sillas de una avenida a la otra. Bueno, mi papá tenía que trabajar en el Bar Iberia. Bueno, la máquina de coser sonaba todo el tiempo en mi casa y al compás de la máquina de coser mi papá nos enseñaba la Internacional y mi mamá le decía que en su casa eran neutrales. Y cuando discutían jugando las cartas decía que se iba a armar otra vez ahí la guerra civil. Es que la guerra civil se armaba porque mi papá era solo frente a todos, defendían a Franco, todos los garcas, decía mi papá, son todos garcas. Garcas eran, garcas, Sí. No, pues sí, garcas. Bueno, nada, la máquina ahora ya no cose, está en una habitación donde todavía tenemos cosas que acomodar, pero cuando la miro, yo pienso que habrá sido esa mujer la que tuvo que abandonar su máquina de coser, ¿no? Si la tuviera enfrente, yo le contaría que la máquina conservó su cabeza, que viajó 21 días en el fondo de un baúl, en el barco, y que acá vivió siempre en casas humildes, que cosió mucho, mucho, desde repasadores, delantales, vestuarios de teatro, vestidos de fiesta, que ahora ya no cose, que a mí me gusta pensar que la máquina de coser, aunque mi mamá decía que en su casa eran neutrales, la máquina es republicana. Muchas gracias. La vez pasada le conté a Mirta que da la casualidad que su padre cumplía los años el mismo día que yo, José Vieites, y el nombre de tu madre, Filomena Mato. Filomena Mato. Que en una novela que estoy escribiendo incluía a su papá, porque parte de la luna de miel de los novios sobre los que estoy escribiendo, uno de los lugares donde paran es en el Bar Iberia, y en mi novela se hacen amigos la pareja de Vieites, ¿no? Y que esa pareja, como tiene algunas dificultades para consumar su matrimonio,
aunque se aman, viven en esa luna de miel trunca, en cierto modo, un momento de epifanía, y ahí ella, casi que no sé si me va a permitir que lo publique así, yo dije que José Vietes les permite una noche, cuando el bar casi está cerrado, ir a un apartado donde estaba Miguel de Molina. Y ella me dice, no, le gustaba Angelillo porque Angelillo era republicano. Entonces yo estuve viendo que a Miguel de Molina le dieron su buena paliza, sí, y lo echaron por homosexual, y era amigo de Federico García Lorca, eso te lo está legitimando un poco, ¿no? Y de Rafael de León, sí, no. Así que lo dejo así. Sí, lo dejo. Gracias. Bueno, todas las historias de la semana pasada fueron extraordinarias. Me parece que me falta, Elisa está citada para hoy también, ¿y quién más? ¿Alguien más? Tengo miedo de que en el océano de emociones me haya olvidado de alguien que estaba citado. Elisa, adelante. Y venimos hablando... Hola. Venimos hablando en este hotel de inmigrantes de todos los que vinieron del otro lado del océano, pero también nos interesaba, Marcelo Huernos, a toda la gente del Museo de la Inmigración, hablar de las migraciones internas, ¿no? Y en el caso de Elisa, nos impactó mucho su relato cuando nos lo contó en los talleres, porque empezaba diciendo que a ella la arrancaron de su tierra. Contanos de esa tierra, Elisa. Sí, así es. A los 6 años me arrancaron de la tierra. Vivíamos en el monte santiagueño, en pleno monte santiagueño. Mamá, 3 hermanas. Yo andaba descalza, libre, feliz. Fue la vida más hermosa que tuve. Y a los 6 años mamá decide venirse a Buenos Aires. Mi papá, el Tata en ese entonces, se había venido unos años antes y dijo que acá, en las puertas de la capital, tenía una mansión. Así que mamá nos metió en el tren, yo no paraba de llorar, me sacaba las alpargatas y no paraba de llorar, y nos metió en el tren y nos vinimos para Buenos Aires. Y todo el viaje fue así, llanto, sacarse las alpargatas, llanto, sacarse las alpargatas. Y llegamos a Retiro, acá cerca, retumbó la Estrella del Norte, y a este hotel no vinimos porque teníamos mansión y papá nos estaba esperando. Así que... Tu papá no sabía nada de la llegada. Papá no sabía nada, lo sorprendimos. Tomamos 2, 3 colectivos, no me acuerdo cuántos, y todo me parecía monstruoso, horroroso, ruidoso, y seguía llorando, y mamá no sabía qué hacer. Para casos de emergencia ella siempre guardaba un caramelo media hora en el fondo del bolso, que siempre le daba resultado. En esa ocasión no le dio resultado, así que seguí llorando hasta que llegamos a la mansión, que era una casita con techo de chapa, paredes de cartón, una sola pieza, al costado de las vías, en el barrio que se conoce como la Ciudad Oculta. Bien. No estaba tan mal, tenía piso de tierra. Eso me pareció genial porque yo podría pisar descalza en esa tierra. Y además tenía un árbol. Recuerda mi hermana que el árbol tenía como una extraña forma de cuna rota. Así que ahí me pasé mi segunda infancia mirando el horizonte. Y algo más interesante, el agua estaba cerca. Había una canilla pública que había que ir a buscar el agua, generalmente de noche. A diferencia del monte, que a veces en la época de sequía brava había que buscar el agua, pero irse monte adentro y caminar, tirarse de panza debajo de los arbustos y con los cuenquitos de barro juntar el agua y llevarla a las casas. Así que ya tenía todo, tenía tierra, tenía árbol y agua cerca. Pero faltaba lo mejor. Mamá quiso que fuéramos a la escuela, que nos hiciéramos cristianas, y nos mandó a una escuela católica. La directora me rechazó porque no contestaba ninguna pregunta y dijo que no entendía nada, que yo no sabía hablar, así que
me rechazó, no me anotó ese año, y seguramente me estaba preguntando el nombre. Ella insistía en preguntarme el nombre y yo no se lo daba porque yo no hablaba castellano, yo hablaba solo quichua. Y mi nombre, el que está en el papel, es un nombre español, pero mi verdadero nombre es el que me dio mi abuela del monte, que me decía Suni Yay. Suni es largo, Yay, partícula de apropiación, que quiere decir crecer o alargarse para adentro, en ese sentido. Mi verdadero nombre es Suni Yay, así que yo no respondía a otro nombre en ese entonces. Y fuimos a la escuela y aprendimos la lengua castellana y acá estamos. Así que... Vos has vuelto a ese lugar desde otro lugar. Volvía todos los veranos y volví ahora de grande para hacer un trabajo con un equipo de investigación que el Fondo Nacional de las Artes nos premió para buscar historias, este tipo de historias y otras que se cuentan y están ahí, escondidas en ese monte y en la oralidad. Agradezco muchísimo al mar que los trajo a todos ustedes y a esta bellísima lengua castellana que hoy me permite decir todo esto. Decinos, Elisa, el nombre de tu abuela y qué te cantaba. La abuela se llamaba Viviana y ella decía siempre que en Santiago del Estero nosotros nacemos, crecemos y morimos con ritmo de chacarera. Y decía que con ese canto era para despertar a los grandes y dormir a los pequeñitos. Y cantaba algo así como Puñuy, puñuy, yanita puñuy, kunayan mamaki amun, kunayan salgata pamun, puñuy, puñuy, yanita puñuy. Traduzco. Dormite, dormite, negrita, dormite, ya viene tu mami trayendo sandí. Dormite, dormite, negrita, dormite. Para ustedes. Gracias, Carla. Gracias, Elisa. Sé que cada una de las personas que está aquí habrá recordado muchísimas cosas y tiene tantísimas historias para contar en este mismo espacio, solo que por cuestiones de organización debíamos limitarlo. Voy a terminar esta performance narrativa narrándoles que muchos años después de la muerte de mi abuelo, mi abuelo tenía un ritual, no se los dije. Él usaba mameluco toda la semana porque instalaba esos molinos a viento, pero los domingos, después de almorzar, se ponía un traje, camisa sin corbata, faja y sus zapatos nuevos. Y después de almorzar aparecía en la galería con la vitrola bajo el brazo y los discos de pasta, me hacía una seña, llevaba puesto el sombrero de las ocasiones especiales y con dos banquitos que él había construido íbamos hacia el fondo, cerca de donde él solía bailar en la semana, pero esta vez solo para sentarnos los dos en esos banquitos hechos con las rodajas y las ramas de los árboles, bajo el paraíso donde instalaba la vitrola y escuchábamos en el mismo orden 6 o 7 discos de música española, el guitarrista Sabicas, a la Piquer, porque el nombre de Conchita Piquer no quedaba bien, decían la Piquer, escuchábamos Ojos Verdes y el final del ritual se daba con el paso doble en el mundo. Sería que era el final de la fiesta de cada domingo, que él que jamás me había hablado de sus padres ni de su pueblo, ni de su nostalgia, bajaba la cabeza y se le caían cada domingo a la misma hora 2 lágrimas, 2 que hacían goterones en el piso de tierra. Muchos años después de su muerte, rescaté la partida de nacimiento de mi abuelo y le escribí al alcalde diciendo que iría al pueblo, que llegaría el 22 de septiembre del 86, que le mandaba todos los datos de él por si alguien muy mayor lo recordara, que sabía que todos sus hermanos se habían venido con él a América. Puse en el sobre señor alcalde de Alboloduy, ese era el nombre de su pueblo, porque no tenía otros datos.
Voy a compartir con ustedes el registro fotográfico de aquel día. Septiembre del 86. Aquel día, en la Alhambra, yo no sabía, era inocente de lo que iba a pasarme al día siguiente. Debía recorrer 100 kilómetros, 100, para llegar al pueblo del que mi abuelo se fue. Se fue huyendo del rey, huyendo de la milicia. Después de una curva encontré el cartel, Al-Boloduy, el nombre de su pueblo, el que susurraba a veces, bajando la cabeza. Después de una curva apareció el pueblo blanco. Crucé el puente sobre el cauce del río, llegué a casa del alcalde, había recibido mi carta. La mujer del alcalde me sacó a la calle y me dijo, allí vive una sobrina de tu abuelo, prima hermana de tu madre. Desde que llegó la carta que te está esperando, vete a verla, soltera, 87 años, virgen, entera como cuando nació. Recuerdo que fui hasta el coche a cambiarme la ropa, a limpiarme el sudor y las lágrimas, y luego emprendí la escalera de aquella casita del primer piso, y cuando di vuelta al recodo la vi de pie, viéndome subir. Reconocí en ella los rasgos de mi madre. Me dijo al verme subir, hija, hace 76 años que te estoy esperando. Era el tiempo transcurrido entre la partida de sus tíos hacia América, entre ellos mi abuelo, y el día de mi llegada. Se fotografió conmigo en la despensa, esos voladitos los hizo ella, claro, y luego fuimos a un silloncito desde el cual miraba la misa y la telenovela. En ese momento miraba la telenovela Cristal con Carlos Mata y Janet Rodríguez. Y cuando se besaron de manera furibunda, ella me confesó, si miro con atención, es solo, no es para imitar, es solo para enterarme. Las mujeres en el pueblo me decían, oye Argentinita, así que eres parienta de Anica María, qué afortunada eres, que van a su reja, los niños por chacarrillo, las jóvenes van por copla, las viejas vamos por oraciones. Ana María Gómez Soriano era, cuando yo aún no era narradora de historias, la narradora oficial del pueblo, título nobiliario que le había puesto la gente y que ella ejercía con aquella frescura y aquella gracia. Le prometí volver, no me alcanzaba un día solo de la gracia de su lenguaje y de su memoria. Le prometí volver y volví con mi niña. Fui 4 veces a verla y empezó una correspondencia entre ella y mi madre y mi tía soltera. A ellas, como decía, para las viejas oraciones. Le escribía muchas oraciones, ¿no? Y a mí me mandaba chascarrillos porque me consideraba joven. Me enseñó algunas coplas también, como por ejemplo hablando de los olivares, de los abuelos italianos, que allá también en España hay tanto, ¿no? De un niño que anda descalzo cultivando entre los olivares y dice, señorito que al pasar no nos dice buenos días, si tu caballo cojeara, otro gallo cantaría. ¿Cómo has tenido valor, dice un hombre, Catalina María Márquez, de casarte con Juan Luca,
estando en el mundo? Yo. Copla me enseñó Anica para halagar un invitado que tú tienes. Cuando al final de la comida lo sorprende con una caja de cigarrito y él se retira discretamente, coge uno y se retira discretamente al servicio, tú desde el borde del mantel le arrojas un buen deseo. Tú le dices, cuando vayas a cagar, lleva un pitillo encendido, fumará y cagará y estarás entretenido. Mi tía Nica, musa inspiradora de mi profesión actual, murió de 100 años y 4 meses. En su agonía, la mujer que la asistía, Herminia García Ayala, le preguntó, viendo que mi tía musitaba algo, le dijo, Anica, ¿qué es lo que dice? Y ella contestó, rezo, porque como soy soltera y sin hijo y los he sobrevivido a todo, cuando me muera no tendré quien me rece. Voy a rezar por ella, como ella, repitiendo las oraciones que en las cartas le envío a mi madre y a mi tía soltera. Oración para decir por la mañana, cuando se abren las ventanas y entra a tu casa la luz. Y hablando de la luz, si me ponen esa me encantaría. Esa, la de ahí. Bendita sea la luz del día y el Señor que me la envía. Gracias te doy, tu merced, que es tan grande tu poder que fíjate, me has dejado amanecer. Tú y la luz del Espíritu Santo, cubridme con vuestro manto. Trinidad, Trinidad, Trinidad. Y por la noche, el camisón puesto, las 4 esquinitas de tu cama, los ángeles que te acompañan. La Virgen que dice, duerme, sueña, reposa y no tengas miedo de ninguna mala cosa. Y otra vez al día siguiente al despertar, bendita sea la luz del día y el Señor que me la envía, gracias te doy, tu merced, atendale, gracias te doy, porque me has dejado otra vez amanecer tú y la luz del Espíritu Santo cubridme con vuestro manto. Trinidad, Trinidad, Trinidad. Y por la noche las 4 esquinitas de tu cama, los ángeles que te acompañan, la Virgen que dice el sueño, duerme, reposa y no tengas miedo de ninguna mala cosa. Y se lo digo yo, que lo aprendí de ella durante el día, durante la noche, durante la vida entera. Vive, sueña, reposa. Y no tengan miedo. Oye, de ninguna mala cosa, de ninguna mala cosa. De ninguna mala cosa. Muchas gracias, José. Gracias, Ale. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo Huerta.